Un saludo especial para todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden que este es un canal académico y que nuestro principal propósito es democratizar el conocimiento del derecho penal, permitirle a cualquier persona que se interese por estos temas que tenga en este canal una fuente de información. Adicionalmente, este canal también le puede servir a abogados o a estudiantes de derecho que quieran venir a profundizar o recordar un tema en concreto y de esa manera contribuir a todas estas dinámicas académicas y evaluativas que ustedes pueden llegar a tener. Este es un esfuerzo académico y como es un esfuerzo académico merece ser retribuido. La mejor forma de usted retribuir este esfuerzo es suscribiéndose a mi canal y haciendo clic en la campanita de notificaciones. De esa manera usted va a estar enterado siempre de todas nuestras novedades, de los contenidos más recientes y podrá difundirlos en caso de que usted considere que vale la pena hacerlo. Nosotros veníamos agotando un ciclo de charlas que tienen que ver con los contenidos, con los temas de un curso de Derecho Procesal Penal al interior de un aula de clase en una universidad. El último video que montamos tiene que ver con la charla número 3, que es un panorama general de cómo se desarrollan los diferentes esquemas procesales que en materia penal coexisten en el ordenamiento jurídico colombiano. Si tiene alguna duda sobre el particular, vaya a ese video, pero por ahora simplemente recordemos que dentro del ordenamiento jurídico colombiano coexisten en materia penal 3 esquemas procesales distintos: Ley 600 del año 2000, Ley 906 del año 2004 y Ley 1826 del año 2017. Hoy vamos a empezar con la charla número 4. Esa charla número 4 tiene que ver con los principios. Es un tema supremamente relevante, un tema supremamente importante. De la comprensión correcta, de la comprensión adecuada de este tema, va a depender que los temas que veremos más adelante y que seguramente van a tener mayor grado de complejidad que los que ya hemos visto puedan ser digeridos de manera correcta por cada uno de ustedes. Entonces la intención es que si van a visualizar en este momento este video, lo hagan en un espacio en el que de verdad puedan estar bien concentraditos en este tema. Cuando nosotros hablamos de principios, estamos hablando de un concepto muy general que se utiliza para referirnos a muchas cosas, pero básicamente pudiéramos partir de lo general diciendo que un principio es una creencia, un principio es una idea, es un axioma, es una convicción a partir de la cual se sientan unas bases para que un determinado grupo sociocultural empiece a construir a partir de esas bases todas sus dinámicas de interrelación, sus dinámicas laborales, sus dinámicas culturales, sus dinámicas estructurales, lo que le permite funcionar correctamente a ese grupo sociocultural, a esa sociedad. Esos principios también tienen una relevancia, una injerencia muy importante en materia legal. Es a partir de esas creencias, de esas convicciones que nosotros sentamos las bases para a partir de allí empezar a construir ¿qué? Pautas de comportamiento, reglas, lo que tradicionalmente conocemos como normas que nos permiten tener una convivencia pacífica, que es el fin fundamental del derecho. Cuando nosotros empezamos a hablar entonces de los principios que rigen en materia procesal penal, tenemos que primero partir de la siguiente idea, y parafraseando un poco a un maestro en este tema, que tiene un libro que es una lectura obligada, es un clásico del derecho, La nomoárquica jurídica o los principios generales del derecho, del doctor Hernán Valencia Restrepo, y decía que parafraseándolo un poco, tenemos que concluir que básicamente los principios generales del derecho cumplen unos propósitos, unos objetivos bien importantes. El primero de ellos, crear derecho. Es gracias a que tenemos una convicción, una idea a título de principio,
que nos ponemos en la tarea de desarrollar esa idea a partir de otras pautas, de otras normas que le dan sustrato, que le dan materia, que le dan contenido, para que pueda efectivamente cumplir su cometido. También sirven los principios para integrar el ordenamiento jurídico. Más adelante nos vamos a encontrar con que tal vez en una misma codificación encontremos normas que pareciera que estuvieran caminando en sentidos contrarios, que se estuvieran contradiciendo entre sí. Y ese fenómeno, que no es para nada extraño, es muy común, es muy frecuente, debe ser solucionado a partir de las reflexiones que podemos hacer nosotros a la luz de los principios. Y también cumple una tercera función, que es interpretar la norma. Hay veces que nosotros también nos vamos a encontrar unas normas que lucen un poco ambiguas, que lucen un poco confusas, que lucen gaseosas, que uno no sabe muy bien hacia dónde es que apuntan, qué es lo que el legislador quiso decir en ellas, y básicamente ahí, para poderlas interpretar o para poderles dar un sentido correcto, tenemos que hacer uso de un principio. Entonces esos son los tres propósitos fundamentales que cumplen los principios dentro de una determinada área del derecho. Son importantísimos porque, atendiendo justamente esas funciones que tienen los principios, y también parafraseando un poco al doctor Hernán Valencia Restrepo, tendríamos que llegar a la indefectible conclusión de que un buen abogado, un abogado que se destaque en un medio tan competitivo como es el medio de nosotros, tiene que tener un conocimiento muy concreto, un conocimiento suficiente, vasto, sobre los principios. Quien tenga un conocimiento correcto de los principios tendrá la capacidad para salir bien librado de una situación difícil, de una situación compleja que se le puede presentar en un determinado escenario laboral, en una sala de audiencias, en una discusión compleja, siempre y cuando conozca adecuadamente los principios. Por eso tenemos que decir que quien conoce los principios domina el derecho. Quien no conoce los principios nada sabe de derecho. Esa es la reflexión final que nos termina dejando el doctor Valencia Restrepo. Bueno, vamos a tratar entonces de entrar en materia con este tema que en algunos tópicos puede resultar un poquito espinoso. Nosotros en el aula de clase, cuando abordamos el tema de los principios, en algunas ocasiones nos quedamos 2, 3 sesiones y sesiones prolongadas analizando todo este contenido. Aquí vamos a tratar de agotarlo en 2 sesiones. La primera sesión va a estar dedicada a los principios que resultan comunes. ¿Comunes a qué? Comunes a los 3 esquemas procesales que coexisten en materia penal dentro del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué quiero significar con esto? Hay unos principios que están llamados a operar en todas las sistemáticas procesales que ya hemos venido revisando, en la Ley 600 del año 2000, en la Ley 906 del año 2004, en la Ley 1826 del año 2017. Rigen, imperan, operan en todos esos esquemas procesales. Y hay otros principios que están llamados a operar, a tener algún tipo de participación es en un determinado esquema procesal, bien sea de tendencia inquisitivo o bien sea de tendencia a lo acusatorio. Entonces, la charla del día de hoy la vamos a dedicar a los principios que resultan comunes a los 3 esquemas procesales que coexisten en materia penal. El primer principio es el principio de dignidad humana. Es un principio que está positivizado. Lo vamos a encontrar en el primer título de cada uno de los códigos. Esos títulos generalmente están rotulados como principios y normas rectoras y orientadoras de la actividad procesal. Están ubicados allí justamente porque están llamados a cumplir esa función integrativa, interpretativa de todas las demás normas, de todo lo que va a seguir a continuación.
Y vamos a ver que están positivizados porque entonces tienen regulación expresa en ese título que les estoy mencionando. Cuando nosotros hablamos de dignidad humana lo vamos a encontrar en el artículo primero de la Ley 600 del año 2000 y en el artículo primero de la Ley 906 del año 2004. Recuerden que todo lo que hablemos de la Ley 906 de 2004 aplica también a la Ley 1826 del año 2017. Y por eso el principio de dignidad humana es un principio común a los tres esquemas procesales. Para uno tratar de indicar o de explicar en qué consiste ese principio de dignidad humana, algunos básicamente se quedan a mitad de camino diciendo que el principio de dignidad humana lo que quiere significar es que todas las personas que intervienen al interior de la actuación procesal deben ser tratadas con respeto en desarrollo de todas las actuaciones. Y eso está bien, sí, hacia eso más o menos apunta, pero yo pienso que hay que hacer una explicación un poco más profunda de ese principio de dignidad humana. Cuando nosotros hablamos de dignidad humana, básicamente estamos hablando de existencialidad, y estamos bajo ese parámetro de existencialidad haciendo una interpretación un poco egocéntrica del papel que está llamado a cumplir por el ser humano dentro de este mundo tangible, dentro del mundo fenomenológico, dentro del mundo causal en el cual nos desenvolvemos día a día. Y básicamente, según este principio de dignidad humana, al interior de ese mundo causal, al interior de ese mundo fenomenológico, el ser humano termina siendo lo esencial, lo más importante, lo más relevante. A tal punto que pareciera ser que todo lo demás, todo cuanto existe, está en función de facilitar la existencia del ser humano. No al contrario, no es el ser humano el que está allí en ese mundo fenomenológico para contribuir a que algo más pueda tener un desarrollo integral, sino lo contrario. Y en función de esa explicación de que el ser humano es lo más importante, es lo más valioso en todo el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, tenemos que concluir que el ser humano no puede ser cosificado, no puede ser instrumentalizado. El ser humano no puede ser un medio para llegar a un propósito, para llegar a un fin en un escenario procesal. Y es por eso que esto tiene ciertas repercusiones que a algunas personas no les gustan mucho, pero que son la razón de ser misma del derecho. El ser humano no puede ser torturado, el ser humano no puede ser menoscabado, el ser humano no puede ser anulado en función de materializar justicia. Y por eso es que no está permitido que el ser humano, dentro de un procedimiento de enjuiciamiento, sea sometido a tratos crueles, a tratos inhumanos, a tratos degradantes, a tortura. Por eso es que en nuestro sistema judicial está prohibida la cadena perpetua y la pena de muerte, porque todo tiene que trabajar en función de recuperar al ser humano, porque ese ser humano es lo más importante dentro del entorno que nos movemos. Lo más importante no es el anhelo de justicia, siendo muy importante. Lo más importante no es evitar a toda costa la impunidad, siendo muy importante. Lo más importante no es que la gente tenga unas convicciones claras de que no puede violentar el ordenamiento jurídico, siendo muy importante. Pero lo más importante de todo, lo que se roba el show, lo que no tiene parangón alguno, es que el ser humano goza de dignidad, y en virtud de esa dignidad debe ser tratado con toda consideración, con todo respeto, y todo lo que se haga dentro de ese proceso de enjuiciamiento debe girar en torno a la idea de recuperar para la sociedad a ese ser humano. Ese es básicamente el principio de dignidad humana, y riñe con todas esas ideas absurdas que lo que buscan es anular al ser humano, eliminar al ser humano. Vamos con otro principio de
presunción de inocencia. Ese es un principio común, porque lo vamos a encontrar en el artículo 7º de la Ley 600 del año 2000 y lo vamos a encontrar también en el artículo 7º de la Ley 906 del año 2004. ¿Qué es eso de presunción de inocencia? Básicamente es un axioma, es una idea, es una convicción que tenemos nosotros como sociedad, conforme a la cual entendemos que nadie puede ser considerado responsable de un acto delictivo o de un acto criminal, salvo que ya se haya agotado en su integridad toda la dinámica procesal, todos los actos procesales tendientes a producir una sentencia condenatoria que explique los motivos por los cuales esa persona es considerada responsable de ese acto ilícito, de ese acto delictivo criminal. Y que además esa sentencia condenatoria con esos fundamentos y argumentos esté debidamente ejecutoriada. ¿Qué quiere decir eso? Que si se interpusieron algunos recursos para revisar esa decisión, esos recursos ya hayan sido resueltos, o que definitivamente nunca se hubiese interpuesto un recurso para revisar esa decisión. Solo cuando existe esa sentencia condenatoria en firme podemos considerar que una persona ha sido declarada penalmente responsable y que sobre esa persona ya no existe ningún tipo de presunción de inocencia. Esto quisiéramos nosotros que se cumpliera con mucha rigurosidad dentro de nuestros esquemas judiciales, pero en algunas oportunidades o en algunas veces no se nota de una forma tan persistente, tan clara, tan diáfana. Fíjense ustedes, por ejemplo, que esto pareciera reñir un poco con la idea de que una persona la detengan preventivamente mientras se agota una actuación procesal. No pareciera ser lógico que si a una persona la presumen inocente, por otro lado también le estén diciendo que debe soportar una detención preventiva, una restricción a su libertad, sabiendo que todavía no ha sido vencida en juicio. Esa es una gran discusión, una profunda discusión, que en algunas oportunidades se ha querido zanjar con la idea de que esa medida de aseguramiento es una carga pública que cualquier persona puede llegar a soportar, pero que no es un anticipo de condena, que está condicionada al cumplimiento de unos requisitos y que es pro tempore, por algún tiempo mientras se surte la actuación, y que finalizado ese tiempo la persona recuperará su libertad si no se ha determinado su responsabilidad en el proceso. Pero al fin y al cabo son explicaciones que no terminan de convencer de manera total, de manera suficiente a quienes quisiéramos que ese principio de presunción de inocencia no se matizara de ninguna manera. Ese principio de presunción de inocencia tiene otras implicaciones, como cuáles: que dentro de un proceso penal la carga de la prueba la tiene el Estado. Claro, si la persona se presume inocente, no debería ser obligada a hacer esfuerzos por mantener incólume esa presunción de inocencia en el proceso. Se supone que ya está acompañado por esa presunción, y que quien tiene la tarea pendiente, quien tiene trabajo por agotar y por hacer, es el Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, para construir todo el arsenal probatorio que sea necesario para desmoronar esa presunción de inocencia y que una persona sea responsable. De todas maneras, quienes me conocen en el aula de clase saben que no soy para nada partidario de que una persona se confíe plenamente en esta presunción de inocencia y adelante defensas penales completamente pasivas. Pero eso será objeto de una charla seguramente más adelante, donde podré hacerme entender respecto a ese punto de una mejor manera. Otra repercusión de ese principio de presunción de inocencia es que, finalizado el proceso, si todavía se ciernen dudas
si pareciera que hay responsabilidad penal, pero como que del todo no está estructurada esa información, si todavía existe cabida a la posibilidad de que los hechos se hayan desarrollado de una manera distinta o que la responsabilidad recaiga sobre otra persona, significa que tenemos dudas. Y en virtud de ese principio de presunción de inocencia es que también establecemos que toda duda al finalizar el proceso debe ser resuelta en favor de la persona que está siendo objeto de ese enjuiciamiento y por ende debe ser absuelta. Esas son las principales consecuencias o los principales efectos de ese principio de presunción de inocencia. Vamos con otro principio que también es común a todos los esquemas procesales, el principio de libertad. Ese principio de libertad lo vamos a encontrar en el artículo 3 de la Ley 600 del año 2000 y lo vamos a encontrar en el artículo 2 de la Ley 906 del año 2004. ¿Hacia dónde apunta ese principio de libertad? Fundamentalmente que el hombre es libre y que no debe ser privado de esa libertad, que debe gozar a plenitud de la misma sin ningún tipo de restricción, salvo unas circunstancias particulares. Es decir, no es una garantía, no es una prerrogativa sin ningún tipo de limitación, sino que es muy general, pero tiene algunas restricciones. ¿Cuál es la restricción al principio de la libertad? Hombre, todo el mundo debe gozar a plenitud de esa libertad, no puede ser incomodado, no puede ser molestado, salvo que exista una orden escrita emanada de una autoridad judicial que haya agotado todas las formalidades legales y que esté bien fundamentada para ordenar que a una persona se le restrinja esa libertad. Cuando eso ocurre, fundamentalmente se le restringe la libertad a la persona para vincularla a la actuación procesal, para enterarla de que la actuación procesal se está desarrollando y pueda a partir de ese momento empezar a desarrollar a plenitud su derecho de defensa. También puede verse restringida esa libertad cuando la persona es sorprendida, y esto es algo supremamente excepcionalísimo, cuando la persona es sorprendida en situación de flagrancia, es decir, cuando la persona es sorprendida cometiendo el acto criminal, o en unas condiciones o en unas circunstancias que permiten de una forma muy seria, de una forma muy rigurosa, inferir que momentos antes esa persona estuvo participando de la actividad criminal. Entonces fíjense que debe ser algo supremamente excepcional. A esto nos vamos a referir en extenso más adelante, pero por ahora dejémoslo de ese tamaño. El principio de la libertad implica que las personas son libres y deben permanecer libres, deben desenvolverse en el mundo sin ningún tipo de restricción en su capacidad de locomoción, salvo que se presenten estas dos eventualidades. Y cuando ya la persona ha sido restringida porque se presenta alguna de estas dos eventualidades, es decir, porque existe una orden escrita de autoridad judicial competente o porque fue sorprendida en situación de flagrancia y fue llevada a comparecer a un acto procesal que lo vincula con el proceso mismo para que empiece a defenderse, de ahí en adelante solo puede ser restringida su libertad si el operador jurídico, si el dispensador de justicia considera que se hace necesario imponerle una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, bien sea en el centro de reclusión o en el lugar de domicilio al que él pertenece, mientras se esclarece la actuación procesal, mientras se determina si le cabe o no responsabilidad dentro de la comisión de esa conducta delictiva. En todo caso, ese principio de libertad o la forma en la que se expresa ese principio de libertad debería ser la regla, y la excepción deberían ser estas eventualidades que les acabo de mencionar. Vamos con otro principio. Vamos con el principio de igualdad. Ese principio de igualdad lo vamos a encontrar
en ambos componentes normativos procesales. En la Ley 600 del año 2000 lo vamos a encontrar en el artículo 5 y en la Ley 906 del año 2004 lo vamos a encontrar en el artículo 4. ¿Qué es eso de igualdad? Pues básicamente desde un sentido muy general, muy básico, igualdad es tratar a todas las personas que intervienen dentro del proceso bajo las mismas consideraciones, sin privilegiar a nadie dentro de esa dinámica procesal. Y eso es básicamente lo que nosotros llamamos una igualdad en el sentido formal del principio. Que el operador jurídico no tenga preferencias por nadie, que a todos les dé un trato similar, que todos los sujetos procesales, que todos los intervinientes tengan las mismas posibilidades, tengan las mismas alternativas. Y fundamentalmente ese principio de igualdad, por lo menos desde una óptica formal, es muy importante para garantizar que exista cierto equilibrio entre el trabajo que va a desarrollar la Fiscalía General de la Nación y la defensa dentro de estas sistemáticas procesales. Mucho más arraigada esa idea en la Ley 906 del año 2004, donde se prevé, se estructura que el esquema procesal descansa sobre el principio de igualdad de armas, es decir, que Fiscalía y Defensa tienen las mismas oportunidades, los mismos instrumentos, las mismas herramientas para llevar a buen puerto esos propósitos que les son inherentes. En el caso de la Fiscalía, acreditar la comisión de una conducta delictiva y su correlativa responsabilidad penal en cabeza de alguien, y por el caso de la Defensa, bien sea demostrando que no existe una actividad delictiva o que tal vez exista pero no cabe responsabilidad penal de la persona en concreto que está siendo enjuiciada en esa actividad o dinámica delictiva. También ese principio de igualdad tiene una manifestación ya no tan formal sino más bien material. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que el operador jurídico, en desarrollo de las diferentes actuaciones a partir de las cuales se dinamiza el proceso penal, encuentre que hay personas con algún grado de vulnerabilidad. Hay personas que no están en unas circunstancias o en unas condiciones que le permitan estar a la altura de los demás sujetos procesales. Y en ese orden de ideas, ya el juez no puede ser un convidado de piedra, el juez no puede estar estático, imperturbado ante una situación que es de manifiesta desigualdad dentro del proceso penal. Allí el juez tiene que tomar correctivos. ¿Y correctivos en función de qué? En función de elevar a la persona que de pronto está en un estado de desigualdad, elevarla a un estándar, a una altura que le permita estar en igualdad de condiciones con las demás personas que actúan en el proceso penal. Voy a traer a colación un ejemplo reciente que a muchas personas no les gusta mucho, pero yo lo voy a traer simplemente como para graficar la situación. Obviamente dependerá de las circunstancias reales en concreto, donde se podrá dimensionar si valía la pena o no aplicar correctivos para garantizar igualdad. Hace poco nosotros como sociedad nos escandalizamos con la muerte de una dama a manos de una persona extranjera que en este momento está justamente desarrollando su juicio, si no estoy mal, en la ciudad de Bogotá. Me refiero a un ciudadano de apellido Pons, si no estoy mal. Nos escandalizamos como sociedad al principio porque básicamente nos daba temor que después de que esta persona había sido capturada, recobrara su libertad porque estaba dilatando las audiencias preliminares, las audiencias de judicialización inicial, bajo la excusa de que él no entendía el idioma español y que por ende no sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba ocurriendo con él, que no entendía lo que estaba ocurriendo en su entorno procesalmente hablando. Y básicamente allí lo que observamos es que
El juez, el operador jurídico, quien administra justicia, quien actúa como director del proceso, hizo una pausa. Hizo una pausa por el bien del proceso. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad. Más allá de que el argumento tal vez no haya sido cierto, de que tal vez haya sido una estrategia dilatoria para tratar de ponerle trabas, obstáculos a la actuación procesal, el juez fue sensato y el juez hizo una pausa y dijo: yo voy a tomar un correctivo. ¿Para qué? Para garantizar no solo igualdad formal, sino igualdad material. Que esta persona que dice estar en un estado de vulnerabilidad porque no entiende el lenguaje, todos acá podamos tener la seguridad de que lo vamos a elevar a una altura tal en la cual él ya no va a tener esa excusa, suministrándole ¿qué? Suministrándole un intérprete, para que ese intérprete lo acompañe siempre, en todo momento, y pueda explicarle qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se le está diciendo, y él pueda estar en condiciones apropiadas para tomar las decisiones que correspondan en cada una de las etapas procesales que va a desarrollar. Fíjense allí cómo el juez se vio en la necesidad de implementar correctivos. ¿Para qué? Para sostener la igualdad formal, pero garantizar igualdad material a una persona que manifestaba estar en una situación de inferioridad o de vulnerabilidad respecto a todas las otras que participaban en el proceso. Vámonos con otro principio. Vámonos con el principio de legalidad. Ese principio de legalidad también es común a los esquemas procesales que coexisten en materia penal dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y lo vamos a encontrar en el artículo 6 de la Ley 600 del año 2000, y lo vamos a encontrar en el artículo 6 de la Ley 906 del año 2004. Básicamente, cuando hablamos de legalidad es que exista una norma, que nos indique qué es lo que va a ocurrir a continuación. Pero cuando estamos hablando de legalidad en materia procesal, que es el objetivo de estas charlas que estamos evacuando, básicamente lo que tenemos que decir es que se garantiza el principio de legalidad en la medida en que existan normas preexistentes al acto que se censura, al delito que se ha cometido, y que esas normas nos indiquen previamente cuál es el procedimiento que se va a agotar, cuál es el juez o tribunal competente para determinar responsabilidades en esa actuación. Que previamente tengamos nosotros la posibilidad de orientar nuestro comportamiento conforme al conocimiento que tenemos de la normatividad procesal que podría llegar a operar si cometemos un determinado delito. En virtud de este principio de legalidad, y miren cómo las cosas se van articulando, cuando hablamos nosotros justamente de la coexistencia de regímenes procesales, hacíamos alusión a que la misma se da justamente por la necesidad de garantizar ese principio de legalidad. Si una persona cometió un delito por allá antes del año 2004, pues nosotros no le podemos aplicar la normatividad procesal que surgió a partir del año 2004, porque estaríamos violentándole ese principio de legalidad, estaríamos aplicándole unas reglas de juego, unas pautas de investigación y de enjuiciamiento que no estaban vigentes, que no existían para el momento en el que esa persona cometió el delito, en el ejemplo que estamos trayendo a colación. Y por eso justamente es que existe esa coexistencia de regímenes procesales, porque a la persona que cometió el delito antes del año 2004 le tenemos que conservar ese esquema procesal que definía las pautas de investigación y juzgamiento al momento en el que él cometió el delito, que fue el momento en el que, si esa persona cometió el delito, se proyectó que podía ser objeto de persecución penal a partir de esas reglas de juego. Y ya a partir del año 2004 creamos otro esquema procesal con unas reglas de juego distintas, y es una persona a partir del año 2004
quien debe entrar a considerar que si comete un delito va a ser objeto de investigación y juzgamiento conforme a estas nuevas pautas de juego, a estos nuevos criterios. No resulta sensato, en función del principio de legalidad, que a usted de la nada le digan, venga, que es que lo que usted hizo no nos gustó y lo vamos a procesar. ¿Por qué? Porque es que no es que le guste o no, es que anticipadamente yo hubiese tenido la oportunidad de saber que a usted no le gustaba ese comportamiento, señor Estado. Es más o menos la idea que nos trata de regalar ese principio de legalidad. Alguien preguntará, venga, pero yo he escuchado hablar mucho del principio de favorabilidad, Sí, esa favorabilidad aplica mucho en materia sustancial. En materia procesal también opera, pero siempre y cuando las normas procesales sean de contenido sustancial. Y alguien también me podrá decir, pero es que usted en algún momento nos dijo que las normas procesales en materia penal tienen un gran contenido sustancial, porque pudiéramos decir que todas ellas se refieren a un derecho fundamental, cual es la libertad de las personas. Y no me voy a retrotraer de esa explicación, me sostengo en ella, claro que sí. Pero entonces, ojo con esto, para poder aplicar con favorabilidad una norma procesal posterior, necesitamos que efectivamente esa institución jurídica logre materializar o consolidar una situación más benigna que aquella que bajo una institución jurídica similar operaría en el esquema procesal que estaría llamado en principio a operar en el caso concreto. A ver si me explico mejor. Necesitaríamos que en ambos esquemas procesales exista una institución jurídica similar, a pesar de que los esquemas procesales tengan una filosofía distinta y una principialística distinta. Y es allí donde nos vamos a encontrar el gran problema entre aplicar por favorabilidad instituciones procesales de la ley 906 a instituciones procesales de la ley 600 del año 2000, que como responden a filosofías distintas y a principialísticas distintas, difícilmente vamos a encontrar una institución jurídica que sirva a los mismos propósitos en ambos esquemas procesales, que sea realmente idéntica y que por ende permita que de la ley 906 del año 2004 podamos llevar a operar esa institución a la ley 600 del año 2000. Entonces difícilmente vamos a encontrarnos ese fenómeno de la favorabilidad entre esos dos esquemas procesales. Tal vez pudiéramos hablar con un poquito más de solvencia de aplicar con favorabilidad instituciones jurídicas de la ley 1826 de 2017 a la ley 906 del año 2004. ¿Por qué? Porque recuerden que esos esquemas procesales sí responden a una misma filosofía, a una misma principialística y tienen una estructura muy similar. Bueno, vamos a dejar allí el principio de legalidad. Otro principio que resulta común a los esquemas procesales que coexisten en materia penal es el principio de defensa. Imagínense eso, el principio de defensa. Lo encontramos en la ley 600 del año 2000, artículo 8, y en la ley 906 del año 2004, artículo 8. Ese principio de defensa hace alusión a una defensa integral. Cuando nosotros estamos hablando de una defensa integral, estamos diciendo que esa defensa integral tiene que tener dos elementos. Un primer elemento que se llama defensa material y un segundo elemento que se denomina defensa técnica. Cuando se logran conjugar correctamente, adecuadamente ambos elementos, ambos componentes, estamos suministrando a la persona que está involucrada en ese proceso de enjuiciamiento, le estamos suministrando una defensa integral. ¿Qué es eso de defensa material? Hombre, la defensa material es aquella que emana, que deriva de la misma persona procesada,
de la persona que está soportando los efectos, las secuelas del proceso penal, la persona que es sujeta pasivo de ese proceso penal. Entonces esa persona ejerce defensa material, ¿cuándo qué? Cuando tiene la posibilidad de intervenir en las distintas actuaciones, cuando tiene la posibilidad de decidir si acepta o no acepta los cargos, cuando tiene la posibilidad de participar como testigo en su propia causa, explicando cómo se desarrolló un determinado comportamiento, cuando tiene la posibilidad de socializar, de entrevistarse con su abogado y explicarle situaciones o circunstancias que pueden direccionar la defensa técnica. Todo eso es defensa material. La defensa técnica, pudiéramos decir de alguna manera, que es todo ese conocimiento que ha logrado acumular el abogado a lo largo de todos los años de estudio, a lo largo de todos los años de ejercicio profesional, para poner todo ese conocimiento en bandeja de plata a la persona que se encuentra involucrada en el proceso, para ayudarla a tomar decisiones, para explicarle en qué consisten ciertas instituciones jurídicas, para explicarle cuáles van a ser los efectos, las consecuencias de determinadas decisiones, para ayudarle a estructurar una teoría del caso, para explicarle o conseguir mejor la información necesaria para soportar esa teoría del caso, para discutir y argumentar jurídicamente las posiciones que benefician al procesado. Mire cómo esos dos elementos deberían trabajar armónicamente y articuladamente en función de garantizar el principio de defensa. Ese principio de defensa es una defensa integral. Y adicionalmente hay que tener en cuenta lo siguiente: es posible que en algún momento del proceso parezca que no está como completamente armónica la idea de la defensa material y la técnica, como que no van para el mismo lado. Lo ideal es que trabajen articuladamente, que se complementen y que vayan en una misma dirección, pero puede ocurrir en algún momento que pareciera que están divorciadas, que van en direcciones distintas. Desde ya, digámoslo, eso lo vamos a explicar más adelante, si eso se llega a presentar al interior de una determinada actuación procesal, siempre va a primar la defensa material. Hacia donde quiera conducirse o direccionarse la defensa material, va a prevalecer sobre la defensa técnica. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de una situación muy lógica. En últimas, quien va a sufrir los rigores, las consecuencias, o sufrir, no, digamos, soportar las consecuencias o los efectos de las decisiones que se tomen, es el procesado. Y entonces, si esa situación es así, pues que prime las decisiones que quiera tomar el procesado por encima de las razones o de las decisiones que quiera tomar la defensa técnica. Y finalmente, para terminar de explicar un poquito ese tema de la defensa, esa defensa debe ser, además de ser integral, debe ser permanente. No pueden haber baches. ¿Qué quiero decir con permanencia? Desde el mismo momento en que se vincula formalmente una persona con la actuación procesal, se le debe garantizar el derecho a la defensa integral, y este no se puede suspender en ningún momento y debe acompañar al procesado durante toda la actuación hasta que el proceso penal termina con una sentencia debidamente ejecutoriada. Si en algún momento hay baches, hay vacíos de defensa al interior del proceso penal, pudiéramos estar incurriendo en en ciertos hierros que den lugar a una nulidad del proceso mismo. Esa defensa debe ser ininterrumpida desde el momento en el que se vincula a la persona
investigada con el proceso penal hasta el momento en el que se resuelve su situación de fondo con una sentencia debidamente ejecutoriada, sin ningún tipo de baches, porque de lo contrario, riesgo de nulidad de la actuación procesal. Vamos con otro principio de doble instancia. Ese principio también común a todos los esquemas procesales. Lo encontramos en artículo 18 de la Ley 600 del año 2000 y artículo 20 de la Ley 906 del año 2004. Es un principio sencillo. Básicamente, ¿qué quiere indicarnos este principio de doble instancia? Dentro de un proceso penal se pueden discutir muchas cosas. Ojo, hay veces tenemos en el imaginario colectivo la idea de que en el proceso penal solo estamos discutiendo si hubo o no hubo delito. Y en caso de que se acredite que hubo delito, estamos discutiendo si existe o no responsabilidad penal de una persona determinada en la comisión de ese delito. Y sí, ese digamos lo que es el tema de fondo del proceso penal. Es el gran tema del proceso penal, pero no es el único. Dentro de las diferentes actuaciones que nutren el proceso penal se discuten muchísimos temas, de todo orden, de muchísimas características, con muchas peculiaridades, con muchas particularidades, dependiendo de lo que se esté discutiendo, de las personas que intervengan, el tribunal en el que estemos compareciendo. Son muchas las cosas que podemos llegar a discutir. Entonces resulta que este principio de doble instancia lo que nos permite es tener la garantía, tener la seguridad de que los temas más importantes, más relevantes que se puedan llegar a discutir dentro del proceso penal pueden llegar a ser objeto de una revisión, de una segunda instancia. ¿Por parte de quién? Del superior funcional de quien tomó la decisión, del operador jurídico que tomó la decisión. Entonces esto no es para todos los temas, fundamentalmente ese principio de doble instancia está pensado para someter a una segunda verificación el tema de fondo, es decir, responsabilidad penal del procesado en la conducta delictiva acreditada. Eso, sin lugar a dudas, va a ser objeto de segunda instancia, tanto si hay absolución como si hay condena. Ambas decisiones pueden dar lugar a una segunda instancia, pero no es el único tema. Cuando estamos discutiendo aspectos patrimoniales dentro del proceso penal, eso también lo consideramos bien importante. Y como es bien importante, también la norma prevé la posibilidad de que esas decisiones sean verificadas, sean revisadas por el superior funcional de quien tomó la decisión. Esa no es la única importante, hay otras también muy importantes. Imagínese usted, la libertad. Estamos hablando de que todavía el proceso no llega a esa instancia en la cual se está resolviendo responsabilidad, sino que estamos hablando de una etapa intermedia o de una etapa inicial donde estamos discutiendo el tema de si se debe restringir, de si se debe extender la privación de la libertad o si se debe recuperar la libertad. Ese tipo de decisiones son muy trascendentes, muy relevantes, y sobre ellas también debe operar el principio de doble instancia. Cualquiera sea el sentido de esa decisión, quien se sienta afectado con la decisión puede solicitar el recurso de apelación para que el superior funcional revise la decisión adoptada. Y hay otra situación que también es muy importante dentro del proceso penal y sobre la cual también tiene operatividad el principio de doble instancia: la práctica de la prueba. Cuando nosotros estamos ante un juez en la oportunidad procesal prudente para ello, haciéndole solicitudes para que el juez nos permita a futuro practicar ciertas pruebas,
Estamos a expensas de que el juez puede autorizarlas o no autorizarlas. En sentido riguroso jurídico, decretarlas o no decretarlas. Y esas decisiones pueden llegar a ser apeladas. Con algún matiz que no me gusta como en este momento anticiparme mucho, me gusta explicarlo más adelante, pero digámoslo desde ya. Siempre que el juez rechaza una prueba, es decir, no decreta una prueba, esa decisión es susceptible del recurso de reposición y apelación. Es decir, tiene doble instancia con ese recurso de apelación. Cuando el juez decide decretar la prueba, o sea, permitir que esa prueba sí sea practicada en juicio, tal vez uno de los sujetos procesales va a estar inconforme con esa decisión. Y desde ya digámoslo, cuando el juez positivamente, es decir, decide sí decretar la prueba, no siempre esa decisión es apelable, por mucho que pueda incomodar a uno de los sujetos procesales que ahí intervienen. Para que esa decisión pueda ser objeto de apelación, se necesita que se haya dado una discusión en torno a tópicos de exclusión o rechazo de esa prueba, que es algo distinto a admisión o inadmisión de la prueba, y que da lugar a que se analicen situaciones fácticas que permiten o que habilitan la posibilidad de que se revisen en una segunda instancia. Esa situación es muy problemática, por eso no quiero profundizar en ella en este momento, pero créanme que si siguen esta secuencia va a llegar el momento en el que con un poquito más de claridad y en una charla dedicada solo a este tema lo vamos a poder explicar con mucha más solvencia. Por ahora simplemente espero que hayan quedado ahí provocaditos con este tema de la doble instancia respecto a la práctica probatoria. Pero entonces básicamente, para ponerle colofón a ese principio, la doble instancia consiste en que las decisiones más importantes al interior del proceso penal son susceptibles del recurso de apelación, y ese recurso de apelación lo que significa es que la decisión puede llegar a ser revisada no por la misma persona que ya tomó la decisión en principio, sino por su superior funcional, por una persona distinta que funcionalmente tiene otra perspectiva del asunto y que nos puede o confirmar esa decisión o puede modificarla o revocarla. Esa es la razón. Y los temas son responsabilidad penal, temas alusivos a la libertad, temas patrimoniales y práctica probatoria, con algún matiz que veremos más adelante. Vamos con otro principio. Principio de cosa juzgada. Ese principio de cosa juzgada también es un principio común a los esquemas procesales que coexisten en el ordenamiento jurídico penal. Lo vamos a encontrar en el artículo 19 de la Ley 600 del año 2000 y lo vamos a encontrar en el artículo 21 de la Ley 906 de 2004. ¿Qué es eso de principio de cosa juzgada? Es una garantía. Es una garantía según la cual, cuando una situación ya ha sido definida, ya ha sido resuelta en virtud de una sentencia judicial que esté debidamente ejecutoriada, que esté en firme, no puede volver a ser revisada. Eso es una garantía que nos permite tener credibilidad en la administración de justicia, tener seguridad jurídica, tener clara la idea de que si en algún momento voy a ser objeto de algún tipo de investigación penal, esa investigación penal tendrá que tener un fin, y que el fin va a ser una sentencia, y que si logro salir avante después de que se produzca esa sentencia, voy a recuperar mi tranquilidad, porque ya nunca más me van a poder auscultar ese mismo hecho, esa misma situación de la cual ya tuve que defenderme en todo un proceso penal. Es seguridad jurídica. Para que exista la seguridad jurídica de cosa juzgada, necesitamos, vuelvo y reitero, que la sentencia esté debidamente ejecutoriada, es decir, que se hayan agotado los recursos que cabían o que no se hayan interpuesto recursos frente a la sentencia. Allí quedó ejecutoriada, y esa sentencia ejecutoriada tiene entonces este efecto: cosa juzgada
en virtud de la cual esa situación no va a volver a ser revisada nunca más, nunca más, al menos ahí en principio, porque ahorita voy a mencionar algo finalizando esta exposición respecto a ese principio. Tiene efectos de cosa juzgada también la decisión de preclusión de la investigación. Sobre ese tema de la preclusión de la investigación, ya por ahí en este mismo canal ustedes van a encontrar un video independiente, o creo que son dos, que tratan de explicar claramente el tema. Sin embargo, acá mismo, en esta secuencia de charlas sobre procesal penal, va a llegar el momento en el que también vamos a llegar a la preclusión y ahí volveremos a hacer una explicación del tema. Pero por ahora simplemente digamos que es posible que dentro de ese recorrido procesal, en algunos momentos, en algunas instancias, se llegue a la conclusión de que hay cierta situación, que existe una circunstancia que da lugar a que sea imposible continuar con el proceso. Por muchas razones, que son lo que vamos a denominar las causales de preclusión, pero fundamentalmente es eso: la situación o circunstancia hace imposible que se pueda llevar a término el proceso, y entonces anticipadamente conviene tomar la decisión de precluir por esa imposibilidad. Pero esa imposibilidad, o mejor dicho, esas causales que dan lugar a esa imposibilidad, son causales bien radicales, bien extremas. Allí no se admiten términos medios. ¿Es que puede que ocurra esto? No. Si es que puede que ocurra, sigamos el proceso para adelante a ver si ocurrió o no. Más o menos esa es la idea de la preclusión. Lo cierto es que si se da con toda suficiencia, se evidencia la causal de preclusión, la decisión más correcta, aunque no se haya terminado el proceso, es precluir. ¿Para qué? Para que los operadores jurídicos, las instancias investigativas no se estén desgastando en un tema que no tiene ningún futuro, porque no debería llegar hasta el final del proceso. Pero eso lo miraremos con más detalle. Si quedan inquietos, revisen los videos previos que tengo sobre el tema de la preclusión. Lo cierto es que esa decisión de preclusión, si queda en firme, es decir, si se interponen recursos y se resuelven favorablemente en función de la preclusión, o si se decide preclusión y nunca se interponen recursos, quedará en firme y esa decisión hace tránsito a cosa juzgada, tiene los mismos efectos de una sentencia. Y una persona que haya sido investigada por un determinado evento delictivo criminal, que se beneficia con una decisión de preclusión, tiene la seguridad, tiene la garantía de que nunca más podrá volver a ser investigada por ese mismo hecho. Les decía ahorita que todo esto que acabo de decir lo iba a matizar con una ideita antes de pasar al otro principio, y es la siguiente: sentencia y decisión de preclusión tienen efectos de cosa juzgada y dan lugar a que ese mismo hecho no pueda volver a ser investigado nunca, siempre y cuando la decisión de sentencia o de preclusión no haya sido derivada de un fraude, de un acto ilegal, que se acredite que hubo corrupción, fraude, ilegalidad en la forma en la que se produjo esa sentencia, en la forma en la que se produjo esa decisión de preclusión, y en esos eventos entonces ya la garantía se va a relativizar, porque tampoco podemos prestarnos para validar o para convalidar actos de corrupción, y en esos eventos entonces se tendrá que volver a revivir el proceso para analizar nuevamente los pormenores del mismo y tratar de llevar ese proceso hasta una sentencia que indique realmente cuál es la suerte correcta que debe correr la actuación. Vamos con otro principio de gratuidad. Es un principio que también es común. Está en el artículo 22 de la Ley 600 del año 2000 y está en el artículo 13 de la Ley 906 del año 2004. Es un principio muy sencillo. Básicamente lo que nos indica ese principio es que el servicio de administración de justicia es un servicio gratuito, por lo menos en materia penal. Por eso es que en los procesos penales
no estoy hablando del incidente de reparación integral porque allí pueden pasar otras cosas, pero en lo que tiene que ver con el proceso penal, todas estas instancias que se agotan para determinar si una persona, si hay delito o no, y si una persona es responsable o no de la comisión de ese delito, todo ese servicio de administración de justicia es gratuito. De él no se derivarán costas procesales, no se ordenará ninguna erogación económica para validar el proceso. Es un servicio gratuito a cargo del Estado. Ojo con esto, ese servicio gratuito a cargo del Estado no involucra la labor de los abogados, litigantes, independientes que prestan sus servicios en materia penal, ni más faltaba. Es decir, lo que nosotros denominamos defensa de confianza, defensa particular, defensa contractual, no está condicionada a esa gratuidad. Cada abogado litigante independiente pues maneja sus tarifas en lo posible sensatas, ¿cierto? Conforme a las complejidades y las dinámicas de cada proceso, que cada proceso es distinto, y él establecerá unos honorarios que la persona procesada determinará si se ajustan a lo que puede pagar o no y contratará o no a ese abogado. Eso sí, si la persona que está siendo procesada carece de recursos económicos que le permitan acceder a un abogado privado de confianza o contractual, pues le solicitará al Estado que le proporcione uno. Y ese abogado que le proporciona el Estado a ese procesado sí será gratuito, o mejor dicho, no gratuito, pero lo pagará el Estado, Es la función que cumple la Defensoría Pública en el medio colombiano. En Colombia existe esa institución, la Defensoría Pública, que es adscrita a la Defensoría del Pueblo y que se encarga de asistir, de acompañar, de representar judicialmente a las personas que están involucradas en procesos penales y que no cuentan con recursos económicos para sufragar, para costear un abogado de confianza. Tampoco, también es una situación distinta a la del defensor de oficio. Hay muchos que dicen que el defensor de oficio ya desapareció con la ley 906 del año 2004 y eso no es tan cierto. Todavía hay defensor de oficio. ¿Quién es ese defensor de oficio? Pues básicamente el profesional al que un determinado estrado o tribunal le encomienda como parte de su función social que se encargue de la representación de un ciudadano que no tiene recursos para contratar un abogado contractual, o también el acompañamiento que prestan los estudiantes, ustedes señores estudiantes de una facultad de Derecho, cuando llegan a esas instancias finales y se encuentran con esa experiencia tan bonita que es el consultorio jurídico. Allí también pueden llegar a tener que desempeñar el papel de defensor de oficio de una persona en una actuación procesal de naturaleza penal. Entonces queda claro ahí el principio de gratuidad, solo, única y exclusivamente respecto a la función de administrar justicia y respecto a la representación, al acompañamiento defensivo, solo si se carece de recursos económicos y se opta por la Defensoría Pública o el defensor de oficio, pero en nada involucra esa gratuidad la labor de los abogados independientes, litigantes, que desarrollan su profesión de manera libre y autónoma. Vamos con otro principio, y ya con estos dos vamos terminando, solo nos faltan dos, los vamos a explicar bien rapidito. Prelación de tratados internacionales, los encontramos en los dos esquemas procesales. En el artículo 2 de la ley 600 del año 2000 y en el artículo 3 de la ley 906 de 2004 se encuentra positivizado ese principio de prelación de tratados internacionales. Básicamente, ¿qué es lo que dice o hacia dónde apunta este principio? Hombre, que todos los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia, que ya estén ratificados por Colombia y que tengan relación con derechos humanos, se entenderán que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Hasta ahí no les estoy diciendo nada novedoso. Ustedes saben que los tratados y convenios internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Pero cuando esos tratados y convenios internacionales hablan sobre derechos humanos, tienen una incidencia muy importante en materia procesal penal, porque al fin y al cabo los derechos humanos hablan sobre la libertad, sobre el no maltrato, sobre la no aplicación de penas crueles, inhumanas y degradantes, y por eso tienen tanta relevancia en materia procesal penal, y por eso se hacía menester que existiera un principio que destacara algo que ya por simple lógica jurídica se debe entender que opera de esa manera. Cuando estamos en presencia de un convenio, un tratado internacional que versa sobre derechos humanos, tenemos que entender entonces que en virtud de este principio de prelación, esos tratados y los convenios hacen parte integral de esta disposición, de este código. Así en el código no diga nada expresamente en función de la aplicación de ese convenio y de ese tratado. No pierdan de vista ese principio, que muchas veces para tener una actividad exitosa, destacada como litigantes, hay que hacerlo en función de lo que esos tratados o esos convenios nos indican. Los pactos de derechos humanos, las convenciones interamericanas de derechos humanos y demás, porque allí vamos a encontrar unas pautas, unas reglas de juego que crean unas condiciones que deben ser escrupulosamente observadas por el Estado colombiano para que ese proceso penal y los efectos de ese proceso penal tengan legitimidad nacional e internacional. Y usted puede sacar avante un proceso enarbolando ese tipo de banderas. Usted no puede ignorar este principio que es bien importante. Convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos hacen parte integral de este código, así expresamente el código no lo indique. Y el último principio que es común a los esquemas procesales es el principio de prevalencia. Lo encontramos en el artículo 24 de la Ley 600 del año 2000 y en el artículo 26 de la Ley 906 del año 2004. Este principio de prevalencia básicamente lo que nos indica es que estas normitas en las cuales nosotros lo que encontramos es unos principios, unas directrices, unos axiomas, unas convicciones, como lo decíamos al principio, que el legislador mismo consideró tan importantes que las quiso positivizar y poner acá de respaldo en el título primero, que habla de las normas rectoras y orientadoras de la actividad procesal, pues entonces esas en virtud de este principio van a prevalecer sobre todas las demás normas, van a orientar la interpretación y la aplicación que se le debe dar a todas las demás normas. Es un principio bien bonito que ojalá los jueces se ocuparan de aplicar a rajatabla sin ningún tipo de matiz, aunque hay veces no ocurre así en la vida real o en la vida práctica. Pasan cosas. Hace algún tiempo vimos a un juez investigado por un prevaricato, básicamente porque no quiso aplicar una norma procesal en función a que esa norma procesal caminaba en contravía de estos principios. Investigado por prevaricato. Yo no sé en qué terminó eso, pero fíjense las dificultades que tenemos desde el punto de vista práctico. Deben orientar, es decir, cualquier tipo, como lo decía también al principio, cualquier tipo de norma procesal que tenga una aplicación ambigua, gaseosa, abstracta, debe ser aplicada en función de lo que se logre interpretar de ella con los principios, en función de los principios. Por eso decimos que estas normas, todas estas normas, prevalecen sobre todas las demás y orientan esa actividad. Incluso por ahí se está abriendo camino ya un trabajo muy bonito, no sé hasta qué punto vaya a tener éxito en el plano práctico o no, pero académicamente hay un profesor muy ilustre, en este momento me escapa el nombre, no es que lo esté haciendo premeditadamente, pero lo está haciendo, un profesor muy ilustre, sí, se me escapa el nombre, pero está haciendo un trabajo dirigido a explicar que debería existir la excepción
por la aplicación de los principios. Así como existe la excepción de constitucionalidad conforme a la cual, cuando un operador jurídico encuentra que una norma que debe aplicarse a un caso no resulta armónica con la Constitución y por eso se excepciona aplicando la Constitución, en función de estos principios también académicamente, o eso es lo que dice este trabajo académico, cuando una norma que deba aplicarse a un caso concreto se oponga, riña con lo que se establece en estos principios, el operador jurídico también podría excepcionarla en función del principio. Hermosa esa situación, ojalá tenga mucho éxito ese trabajo académico, se replique y sea interiorizado por los operadores jurídicos, que en última son los que tienen la última palabra respecto a estos temas. Bueno, por el día de hoy yo no los quiero agobiar más. Agotamos entonces la primera charla respecto a los principios. Esta primera charla tiene que ver con los principios procesales que son comunes a los tres esquemas que en materia penal coexisten dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y en la próxima charla vamos a seguir trabajando principios, pero ya principios que están llamados a operar única y exclusivamente en uno de esos esquemas procesales según la dirección filosófica que estos tienen o según la principialística propia de esos esquemas procesales. Ya no son comunes, ya o serán de ley 600 exclusivamente o serán de ley 906 exclusivamente, aplicables también a la ley 1826 de 2017, estos últimos. Espero que sigan en sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.